Ahora miren, los que nacían en el pueblo de Leví, cuando ya cumplían 30 años tenían que empezar a servir, ¿verdad? O cuando moría un sumo sacerdote y iba a escoger a uno nuevo, al sucesor, se hacían 3 cosas. Primero lo purificaban, después lo consagraban o lo ungían, y después se hacía un pronunciamiento. ¿Y usted sabe cuál era el pronunciamiento que hacían? El pronunciamiento que decían, digamos que yo era el sumo sacerdote y en mi lugar iba a quedar mi hijo, ¿verdad? Casi siempre era el hijo del sumo sacerdote que venía a seguir. Por eso es que Elí tenía sus hijos, ellos estaban supuestos a ser los siguientes sumos sacerdotes. El pronunciamiento era: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y cuándo se dijo eso en el Nuevo Testamento? Por eso es que él cumplió todo, que a veces uno dice: ¿por qué Jesús se tuvo que bautizar si él era Dios? Si él era Dios, ¿por qué se tuvo que bautizar? ¿Sabe por qué? Porque él cumplió 30 años. Y aunque no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, pero ahora él era del sacerdocio de Melquisedec. Jesús entendía que a los 30 años se empieza a servir. A los 25 los empezaban a preparar. A los 30 se empezaba a servir. Entonces cuando Jesús llega ante Juan, él estaba cumpliendo sus 30 años. Entonces él dijo: ahora es que empiezo, pero para que empiece se tienen que hacer estas 3 cosas. Tiene que ser purificado, consagrado y pronunciado. Entonces cuando Jesús se bautizó, él entró a las aguas y fue purificado, aunque no necesitaba, ¿verdad? Pero él dijo: para que se cumpla la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía que el sacerdote que empieza a funcionar tenía que ser purificado. Fue ungido porque dice que el Espíritu Santo voló como paloma sobre él. Y se hizo la pronunciación. Desde el cielo se oyó la voz que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahora usted y yo estamos llamados a ser sacerdotes. Usted y yo estamos llamados a crecer hasta los 25 y a los 30 y hay que empezar a servir. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos ya en el Señor? Hay algunos que de pronto están empezando, están creciendo, están preparándose. Pero hay otros de nosotros que ya tenemos que haber empezado a servir. Entonces, ¿qué se necesita? Que sea purificado. O sea, primerito tiene que bautizarse en las aguas para poder ser purificado. Tiene que ser consagrado o ungido, ya cuando Dios lo llama a un ministerio y uno unge para que ya usted sea soltado a cualquier ministerio. Pero tiene sobre todas las cosas que haber una pronunciación sobre usted. Y yo le hago a usted y a mí mismo esa pregunta: ¿puede el Padre desde allá arriba mirarlo a usted y decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Y lo que dijo después del Padre, dijo: a él oí. Por eso es que yo enseñaba algún momento en la radio que si a usted no lo oyen sus hijos, es porque de allá arriba no han dicho: a él oí. Si no lo oye su esposo, es porque de allá arriba no han dicho todavía: a él oí. Porque cuando Dios dice a él oír o a ella oír, la gente, mire, presta atención. Entonces nosotros tenemos que encargarnos, amados, que de allá arriba, como sacerdotes, todo el tiempo, nuestro Dios cuando nos mire pueda decir: estoy complacido con mi hijo, estoy complacido, a él oír. Porque usted es sacerdote. Don Guacho, ¿quién es usted? ¿Yo soy yo? ¿Dónde? Me cogió de sorpresa. Esa es la idea, lo hago intencionalmente porque tenemos que empezar a vivir como sacerdotes todo el tiempo. No solamente en la iglesia, cuando estamos orando. Todo el tiempo usted tiene que pensar como sacerdote de Dios. Tiene que verse a usted mismo vestido con la vestidura de sacerdote. Y como yo le enseñaba el otro día, aunque Elí estaba ya flojo en la fe, pero todavía la palabra de él servía. Él bendijo a Ana y le dijo: tú pediste un hijo, te sea concedido. O sea que la palabra del sacerdote tiene poder hasta que Dios se lo lleve, aunque esté medio flojo ante Dios. Entonces usted tiene que entender que usted como sacerdote tiene autoridad en su boca. Cuando veamos las ofrendas, usted va a ver que tiene autoridad en sus manos. Entonces usted como sacerdote no es cualquier persona. Yo eso quiero grabarle. Usted no es un ser humano más. Tampoco vamos a andar como pavo real, ¿verdad? Que ahora yo soy sacerdote. No, porque la jefa le va a decir, o el jefe le va a decir: está loco, váyase para su casa. No me grite que yo soy sacerdote del Altísimo. Ponche y vete.
Pero usted con sus acciones puede demostrar que usted es sacerdote. Y cuando nadie lo mire, póngale la mano a la silla del jefe y declare, yo declaro paz entre esta persona y yo. Declaro que esta persona me va a ver con gracia, con amor, con favor. Entonces el jefe va a molestar a todo el mundo menos a usted. Tenemos autoridad en la boca, en los labios, en las manos. Y tenemos autoridad para bendecir o maldecir. ¿Sí? Entonces, como sacerdote, yo quiero que usted se le meta eso en la cabeza, que tenemos llamamiento a vivir pensando como sacerdote. Después de ser bautizado, lo que le hablaba, ¿verdad? Jesús salió, fue llenado del Espíritu Santo y se oyó la voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ya para ir terminando, Apocalipsis 20 dice: bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Sacerdocio terrenal, aquí abajo vamos a estar 1000 años reinando con Él. Pero ¿quiénes son los que van a reinar esos 1000 años? Los que se vayan en la primera resurrección. La primera. Así que usted y yo, nuestro reto es vivir en santidad para que nos vayamos en la primera resurrección, que es el rapto de la iglesia. Cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hoy en día se predica en muchos lugares que eso ya no va a suceder, que ya Cristo está aquí porque la iglesia está aquí. Un cuento raro, pero eso va. La Biblia nos muestra que en los últimos días vendrán doctrinas raras. Entonces hay apóstoles famosos que ahora están enseñando que ya Cristo no viene. Y da pena, porque son gente que Dios ha usado grandemente. Por eso hay que guardar la doctrina. Esas son cosas que no se cambian. Jesucristo vuelve, hay un rapto de la iglesia, hay una primera resurrección. Pero en esa primera resurrección se van sacerdotes. Sacerdotes. Todas estas enseñanzas que le estoy dando, mire, tiene que en su vida brillar los 7 espíritus de Dios que vimos la semana pasada. Eso sale de un sacerdote. Para que un sacerdote pueda funcionar bien, esos 7 espíritus tienen que estar fluyendo. Para que usted sea una lámpara de 7 luces. Entonces tiene que usted entender que anda vestido como sacerdote. Su identidad, que usted le diga: ¿quién es usted? Sacerdote de, aunque la gente diga: está loco. ¿Quién es usted? Sacerdote de Dios. ¿Quién es usted? Sacerdote de Dios. Soy rey, sacerdote y profeta. ¿Qué necesito? Pero si andamos con esa identidad de yo soy sacerdote, usted, la bendición del sacerdote le va a venir. Si usted anda sabiendo, no le digo que ande creyéndose, sino que usted anda sabiendo que usted es sacerdote. No se trata de que usted se convenzca a usted mismo: si yo soy sacerdote, yo soy sacerdote, yo soy sacerdote. No, sino que usted entienda, como que descubra, como que mire hacia adentro y diga: wow, yo no sabía, yo soy sacerdote. Yo soy ecuatoriano, sí, pero primero soy sacerdote. Soy demócrata, republicano, no, pero primero soy sacerdote del Altísimo. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia caminara pensando de esa manera, hablaríamos como sacerdote, actuaríamos como sacerdote, alabaríamos como sacerdote. Y algo que a la gente no le gusta, pero diezmaría y ofrendaría como sacerdote. Me movería en la atmósfera del sacerdocio. Y todo eso lo vamos a ir viendo estas semanas que vienen. La atmósfera, la casa del sacerdote, no faltaba nunca nada. Ellos no se estaban matando. Miren, los sacerdotes servían a las cosas de Dios y las demás tribus les traían todo lo que necesitaban: comida, alimento, todo. Ellos se dedicaban a servir a Dios. Esa es la iglesia. Y así me quiero mover yo aquí. No hay que estar matando, haciendo un montón de cosas. No. Encarguémonos de servirle a Dios como sacerdotes. Y Él se encarga de mandar todo lo que necesitamos. Todo. La iglesia hoy en día está funcionando al revés. Están desesperados por hacer pro templo y hacer esto y hacer lo otro, y se descuida el servicio del sacerdocio. Hay iglesias que ni se enseñan estas cosas. Pero la Biblia dice: ustedes sirvan a mis cosas sagradas y yo me encargo de que no les falte nada. Tranquilo. Dice que cuando la plaga caía en Egipto, no las 10 plagas, sino cuando cualquier plaga caía, una plaga de agrícola, lo que sea, ¿verdad? Tocaba la tierra de todo el mundo, menos el pedazo de tierra que le pertenecía a los levitas. Y que cuando Faraón cobraba taxes y todo eso, le cobraba a todo el mundo, y les cobraba a los judíos también, pero a los levitas hasta el Faraón los respetaba y no tampoco les cobraba.
O sea que hasta la tierra donde vivían los levitas, eso era propiedad de Dios. Mire, yo siento la presencia de Dios. Si nosotros nos dedicamos a servir a lo sagrado, todo lo que nos haga falta nos va a venir. Pasaremos momentos medio difíciles, sí, porque Dios nos prueba nuestra fe, pero Él nos prueba es para hacernos engrandecer, ¿verdad? No porque no nos quiere, sino cuando cada vez que Dios lo prueba a usted, usted se pone más fuerte. Es como el que alza pesas, ¿verdad? Mientras más le sube a la resistencia, más crece ese músculo. Y le mete más resistencia y más crece ese músculo. Entonces así es nuestra fe. Cada prueba que nos viene, Dios le está poniendo más peso. Y usted va a resistencia y mire, que cuando viene a ver esas pruebas ya no son nada. Uno dice, no está nada. Y Dios lo quiere ver, mire. Power, como dicen. Ya vamos terminando, amados. Dice, mire, pero vosotros, usted y yo, y este versículo lo vimos la otra vez. Usted y yo somos linaje escogido, sacerdocio santo, pueblo adquirido en posesión para Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y el apóstol Pedro dice que seamos edificados como una casa espiritual, sacerdocio